pienso que la fe es la seguridad, la que nos mantiene anclado en el tiempo difícil. Y si bien es cierto que el mundo no es un cuento de hadas, o sea, el mundo no es como nosotros nos lo imaginamos o como nos lo pintan. Alguna gente piensa, ven a Dios, que todos tus problemas te van a ser solucionados. Pero cuando vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, cómo los profetas que eran de Dios sufrieron por su fe, la iglesia en el Nuevo Testamento, cómo sufrieron a causa de su fe, nos da a nosotros un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir la vida hoy. Y Pedro le dice a la iglesia neotestamentaria, le dice, es necesario que su fe sea pasada por fuego, y habla del fuego de la prueba. Hoy en día estamos pasando por una crisis que ha trastocado toda la forma de vivir, la economía, la rutina de la gente. De hecho, pero mi fe debe ser auténtica, como dijo Ángel. Y la fe auténtica se refleja en yo aceptar los designios de Dios, o que Dios es todopoderoso y que es soberano. Yo no me voy a poner ahora a cuestionar a Dios, pero ¿por qué está pasando eso? Yo debo decir, Señor, aunque esté pasando todo eso, mi fe está puesta en ti. Yo sigo confiando, yo te voy a seguir adorando, porque mi fe no depende de las cosas buenas o malas que me pasan. Mi fe depende del carácter, que es justo y que es todopoderoso y omnisciente. Entonces mi fe debe estar fundamentada en Dios, no en las circunstancias. Realmente escucharlo a ustedes es como un deleite, es un deleitarse, es como uno tener cierto calorcito y entonces ir y tomarse un poquito de agua cuando yo lo escucho a ustedes con esas palabras de tanto aliento, de tanto fervor y al mismo tiempo convencido de eso que están diciendo. La Biblia dice muchas veces, dice uno de sus textos, que hay como que entrar a la habitación, como recogerse. Pero ahora estamos recogidos de una manera violenta, en el sentido de que estamos recogidos en cierta manera en contra de nuestra voluntad. Entonces, yo le pregunto a ustedes ahí para que nos orienten a todos, ¿dónde encontrar a Dios en este momento? Es decir, en este momento que uno ve muerte, enfermo, las personas luchando por querer salir a trabajar, pero si salen a trabajar pueden morirse, pueden contagiarse y hacer más daño, pero si no salen a trabajar tampoco tienen que comer. Entonces, ¿dónde yo puedo ahora mismo, por ejemplo, encontrar a Dios? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo me orientarían ustedes que son sabios en ese tema? El primero. Bien, yo hablaré desde mi opinión, desde mi experiencia también. Yo creo que en momentos como este, en los cuales nosotros estamos en un tiempo de cuarentena, estamos recluidos en nuestros hogares, creo que Dios está con nosotros. Cuando nosotros estamos convencidos de que, sin importar el lugar donde nosotros estemos, estamos convencidos de que Dios está justo ahí con nosotros, podemos tener la plena confianza de que Él está ahí. Partiendo de ese hecho, cuando yo muchas veces digo, si Dios muchas veces escucha mis malos pensamientos, ¿cómo no va a escuchar también los buenos? El salmista David decía, ¿a dónde me iré que no esté en tu presencia? Dios está en todos los lugares y mediante su omnipresencia nosotros podemos tener la confianza de que Dios está ahí. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Yo creo que Él nos ha dejado medios por los cuales nosotros podemos acercarnos a Él mediante la oración, mediante la lectura de su palabra, mediante las obras de caridad. Nosotros podemos acercarnos a Dios, nosotros podemos ver a Dios obrar mediante nuestra vida y en la vida de los demás. Creo que es algo que nosotros debemos de tener como una de las estrategias para nosotros salir victoriosos de este confinamiento y saber de que no importa lo que suceda, Dios está en control y siempre está con nosotros. ¿Dónde encontrar a Dios? Primero, Dios está en todas partes. Cuando Tomás ahorita trató de introducir la respuesta a la pregunta anterior,
hablaba del templo. O sea, la iglesia no es solo el templo. Yo estoy llamado a ser iglesia. Como de hecho Pablo señala que somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, llegará el momento en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y ahora puedo decir lo mismo en relación a dónde. No es solo el lugar, sino donde yo me encuentro, allí yo puedo encontrarme con Dios. Y debo encontrarlo especialmente en el otro que está a mi lado, en mi familia, en mi compañero de trabajo, en mi compañero de clase, en cualquier momento o situación, cualquier lugar donde yo me encuentre, allí yo puedo encontrar a Dios. Pero claro, es tiempo también, y ahora que tenemos mucho más tiempo libre para hacer cosas que normalmente no hacemos, también es el momento de uno reflexionar, hacer una introspección y fortalecer, trabajar la vida espiritual, recordando aquellas palabras de Jesús: cuando vayas a orar, entra en tu aposento. O sea, el aposento no es donde yo duermo, entra en tu interior y piensa ahí en lo profundo de tu ser, busca ahí esa verdad que habita en ti, pero que muchas veces la dejamos de lado. Se nos olvida que somos seres trascendentes, que venimos de Dios y a Dios volveremos. Consciente o inconscientemente, a Él volveremos. Y ahí entonces, dentro de nosotros, ahí está la verdad propia del ser humano, está ahí. Y cuando tú encuentras esa verdad, cuando te encuentras contigo mismo, necesariamente te encontrarás con Dios. Hay un filósofo español, murió recientemente, hace unos 20 y algo de años. En la historia eso es reciente, 20 años. Y Juan Alfaro, filósofo y teólogo, él escribió su último libro, quizás podríamos decir el libro de su madurez de pensamiento, se llama De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. De la pregunta por el hombre te lleva a la pregunta por Dios. Encontrar a Dios, cuando tú lo buscas en ti, en tu interior, allí encuentras la verdad tuya, pero también encuentras la verdad sobre Dios. Y por eso, para encontrar a Dios, debes partir primero de ti mismo, de lo que tú eres, del misterio que eres. Y cuando se desvela ese misterio del hombre, necesariamente tendrá que concluir con el desvelamiento del misterio de Dios. A la hora de nosotros buscar a Dios, debemos saber que Dios es omnipresente. Dios no está limitado como nosotros los humanos que decimos, yo debo ir al templo para buscar a Dios. Dios está en todo lugar, en todas partes. David se encuentra maravillado frente al conocimiento de Dios y frente a su omnipresencia y dice, pero ¿a dónde yo iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Porque si subo a los cielos, allí tú estás. Si desciendo al infierno, ahí tú estás. Si yo me voy al aire, ahí tú estás también. Entonces debemos venir con la conciencia de que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar, pero que debemos venir a Él mediante el Hijo. Porque Jesús bien lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús nos dijo, yo soy un camino. No hay un camino. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él satisfizo la justicia de Dios para que nosotros podamos entrar, podamos ir al Padre y buscarle donde quiera. Usted puede estar en su habitación
Usted puede estar en su oficina, usted puede estar trabajando, si usted es policía o tiene que hacer el trabajo de enfermera. El Señor dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que nos está diciendo aquí en Hebreos es que cuando nos acerquemos a Dios, Él no nos va a rechazar. Donde quiera que estemos, Él nos va a recibir con amor. Él no nos va a decir, ah, no, tú no puedes. Ven a mí donde quiera que tú estés. No tiene que ser en un templo, no tiene que ser en un lugar específico. Donde quiera está Dios. Solo debemos venir con un corazón sincero. Aunque quisiera añadir al final de esta respuesta de Francis y mía, que coincidimos en que no es específicamente en un lugar, esto no significa que no tenemos que ir al templo. Sí. No significa eso, por si acaso. Exacto. Tomás Rubio, que ya está en conexión. Realmente, escuchando a mi querido amigo y hermano Ángel, corroboro mucho con él. ¿Por qué? Porque hay una frase que siempre me he identificado. Si busca a Dios en todo lo que hace, lo encontrarás en todo lo que acontece. Realmente Dios está en todo lo que yo hago. Debe de estar y debo de encontrarlo. Ahora bien, ¿de qué manera lo encuentro? Era más fácil para mí quizá ver a Dios en una persona, un mendigo de la calle. Sin embargo, he tenido que ver a Dios en mis hijos, he tenido que ver a Dios en mi esposa, he tenido que ver a Dios en mis hermanos de comunidad que hoy están pasando situaciones que no se imaginan quizá ustedes, o sí se le imaginan porque también tienen amigos que están pasando por situaciones muy precarias en esta pandemia. He tenido que ver a Dios en esta pandemia, en la muerte también. He tenido que ver a Dios. ¿Por qué? Porque he tenido que ver partir un amigo justamente a raíz del COVID. Un gran amigo de la infancia y del seminario, que a lo mejor Ángel y tú, William, conociste, fue Idanis Peralta de Jarabacoa. Él perdió la vida, claro, sí, la batalla. Él perdió la batalla al COVID, él la perdió. Sin embargo, ahí también yo pude ver a Dios. En medio de la tristeza, porque realmente para mí fue muy difícil, muy difícil, muy duro. Ahí yo vi a Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, la voluntad de Dios yo tengo que verla no solamente en lo que Él hace conmigo, sino también en lo que hace con los demás. Entonces, yo veo a Dios y ahora más lo he experimentado en esta pandemia, en todo lo que me acontece a mi alrededor. Ahora me ha dado la oportunidad el Señor de tener como este oído más atento y la vista también más clara, de ver a Dios en todo lo que me rodea realmente. El afán del trabajo, la rutina de la vida diaria hace que muchas veces uno pierde el horizonte. Y por eso decía al principio que esto ha sido una gracia. En medio de la desgracia, para mí ha sido una gracia porque me ha ayudado a identificarme más con esa persona que realmente necesita, a ver a Dios en esa persona que viene a mi puerta. Esa persona que viene a mi puerta muchas veces necesitando de algo y que yo pueda entonces ver, como dice el Evangelio, ¿dónde tú me viste? En aquel pequeño, ahí estaba yo. Entonces, realmente en esta pantalla a nuestro alrededor, yo lo he visto por medio de una palabra, por medio de la palabra, de la misma palabra de Dios, que Él me habla, me transmite, porque recuerden que la palabra simplemente tú la haces vida en ti, pero es la que te va transformando la vida. En la medida que tú escuchas y medita la palabra, entonces ella te va transformando, ella también te va guiando. En una homilía de un sacerdote vía online, en una reflexión de un obispo, ahí también he podido ver a Dios. Porque cuando en momentos de dificultades, muchas veces, esas palabras, esas reflexiones son las que me han vuelto al camino. Porque no crean, he pasado situaciones que digo, oye, yo necesito estar fuera de la casa. Sin embargo, la gracia de Dios, que es la que me sostiene, entonces es la que me permite ver a Dios, independientemente no esté saliendo así tan cotidianamente como lo hago, simplemente salgo cuando es necesario, pero
en el supermercado cuando voy. En todo realmente uno puede ver a Dios. Y no es importante que se crea que no es que soy agnóstico, como dicen, que todo es Dios. No es que todo es Dios, sino que puedo ver a Dios en todas esas circunstancias que me rodean. Bien, continuaríamos entonces con la siguiente situación. ¿Dónde orar? ¿Cómo orar? De manera que uno lo pueda hacer un poquito más fácil. Porque ahora a veces uno no tiene tiempo para orar, pero ahora tiene tiempo de más. Entonces, ¿cómo orar? Es un poco fácil. Yo diría que la forma, la actitud en que nosotros debemos de orar es sumamente importante. La Biblia habla en los Salmos de que Dios no desprecia a un corazón que esté quebrantado, un corazón que sea humilde. Y yo creo que independientemente del lugar donde nosotros oremos, en el momento en que nosotros oremos, tal vez la larga oración que hagamos, una de las cosas fundamentales es la actitud que nosotros tenemos hacia Dios, la actitud de reverencia, de dirigirnos hacia Dios. Nosotros bien pudiésemos orar en una habitación donde el silencio del lugar pueda ayudarnos a no distraernos de muchas cosas. Sin embargo, en un momento como esto, donde todos los hijos están en casa, donde hay dificultades, donde muchas veces hay un vecino que sube un radio a todo volumen y se crea tal vez una atmósfera de mucho ruido. Yo creo que a pesar de todas esas complicaciones, esas dificultades, cuando nosotros tenemos una actitud de humildad, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar ese corazón y Dios va a escuchar esa oración. Pienso que es necesario que cada día nosotros enarbolemos lo que es el tiempo de oración, porque orar es hablar con Dios. Cuando nosotros tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente hacia el trono de la gracia, como se estaba diciendo anteriormente, nosotros podemos experimentar paz, pero es por medio de la oración. ¿Cómo pudiéramos tener una relación con alguien que no pudiéramos hablar con esa persona o comunicarnos con esa persona? ¿Qué tipo de relación sería ese con aquel padre que tú no hablaras con él? O sea, nosotros tenemos esa posibilidad mediante la oración y mediante la lectura de su palabra, siempre teniendo en cuenta de que Dios está presto a escucharnos. La oración siempre es una experiencia personal. Hay muchos modos de hacer oración. Hay personas que hacen oración, por ejemplo, levantando los brazos hacia el cielo. Otros lo puede ser abriendo simplemente los brazos. Hay otros que lo hacen en una actitud, de hecho, las manitas que tenemos en el WhatsApp, cada vez que hay algo o pidiendo un favor o oración, de una vez mandamos esas manitas porque son signos, posturas corporales que nos ayudan a tener ese contacto con el Señor. En mi caso, yo trato de que la oración sea como un diálogo. Como nosotros estamos hablando aquí nadie tiene un papel escrito en la mano. Nosotros, William está haciendo algunas preguntas. Ahí en el chat hay una pregunta muy buena que vamos a ver ahorita cómo le metemos mano a eso. Y la simplemente tengo anotada. Estamos hablando a partir de nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de fe. En mi caso, a mí me gusta la oración el silencio. Y en ese silencio, el dialogar, establecer un diálogo con Dios. Me gusta una expresión de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que dice, en el número 2, dice, Dios habla a los hombres como amigos. Y recordemos el capítulo 15 también del Evangelio de San Juan, donde Jesús le habla a sus discípulos como amigos. Ustedes son mis amigos. Y yo creo que eso es lo que debemos sentir, que somos amigos de Dios. Y a un amigo, ¿cómo uno le habla?
Uno le habla con confianza. A uno no le anda escondiendo cosas. Al amigo uno le habla con sinceridad. A Dios, por más que yo quisiera hablarle en la oración y ocultar alguna cosita por ahí, por más que yo quiera, pues no. Dios lo sabe porque Dios lo sabe todo. Ahora, si Él quiere que nosotros seamos humildes y nos dirijamos a Él y le pidamos y le demos gracias y le alabemos por las cosas que hace, por lo que nos da. Y esa es la oración. En momentos de dificultad, Juan decía que a veces un vecino te prende un radio. Me llegó a la memoria inmediatamente un libro de Carlos Carreto que se llama El desierto en la ciudad. En el medio del ruido, aprender también ahí a hacer de lo que hago cotidianamente una oración, aún en medio del ruido. Muchas veces el ruido exterior nos hace desconcentrar, pero otras es el ruido interno, que es peor todavía. Cuando hay mucho ruido interno, ahí es donde uno tiene que entrar, calmarse, respirar un poco y luego comenzar ese diálogo con un amigo. Hablar con Dios como si fuera un amigo. O sea, ni con muchas palabras rebuscadas, ni nada por el estilo, porque las palabras, por más que yo pueda rebuscar, pues no van a servir de nada. Dios entiende cualquier palabra, cualquier idioma. Simplemente usted háblele como le está hablando o como le habla a su mejor amigo, a su mejor amiga, y de esa manera usted va a encontrar una respuesta y va a encontrar que ese pequeño diálogo, esos pequeños minutos que usted saca cada día, sea en la mañana, en la tarde, antes de acostarse, en un momento que le dieron para el almuerzo en el trabajo, voy a hacer 2 minutos de oración. De eso se trata la vida. Es que lo que usted hace se convierta en una oración. Es decir, todo lo que yo hago, debo hacerlo en el nombre de Dios y buscando siempre hacer lo mejor posible. Si estoy en mi trabajo, hacer mi trabajo de la mejor manera posible, sabiendo que con eso yo le estoy dando gloria a Dios. Como decía San Ignacio de Loyola, a mayor gloria de Dios. O sea, toda la gloria siempre es para Dios en todo lo que hacemos. Y eso es oración. Sí. Y si vemos el ejemplo, hablando de cercanía, hablando de naturalidad, vemos a Jesús enseñándonos la oración que todos nos sabemos, la oración del Padre Nuestro. Jesús no pretendió en ningún momento que nosotros tal cual la dijéramos, sino que fuera un modelo de cercanía. ¿Y cómo empieza? Padre Nuestro. O sea, ¿qué mayor cercanía de un padre? La pregunta sería, cuando usted llega a la casa de su papá, ¿usted pide permiso para sentarse en los muebles o para entrar? Todavía mucha gente de ustedes se casan y todavía tienen una llave de su casa, porque hay una confianza. Cuando Jesús dijo, ustedes pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, nos habla de cercanía. No vamos delante de nuestro Padre, oh Señor, tú grande ser. O sea, a veces queremos venir delante de Dios como que Dios está muy lejos de nosotros, cuando realmente Dios está cerca. Dios está ahí presente. Y Jesús nos enseñó que nosotros debemos venir con cercanía, con confianza, expresarle tal cual somos. Como dijo Ángel, no debe ser la oración como muchas veces nos enseñaron en la escuela bíblica y en muchos lugares. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. No, orar no solamente hablar con Dios, orar es escuchar a Dios. Hay un momento donde tú te detienes en silencio y tú necesitas meditar en Dios y Dios va a guiarte hacia su voluntad. Yo le expreso lo que siento, no debo siempre venir delante de Dios como que todo está bien. Si usted lee los salmos, usted va a ver salmos imprecatorios, que son salmos que expresan como ese sentimiento y usted ve como que esta gente son cristianas porque le hablaban a Dios espontáneamente de lo que sentían. Si usted lee el Salmo 42, va a ver que en el Salmo 42 dice,
¿Por qué te abates, oh alma mía? Está hablando de una genuinidad, de una espontaneidad. El Señor no te va a rechazar porque tú le digas, Señor, yo siento un odio tan profundo. Señor, yo le he dicho al Señor, a veces no tengo deseo de orar. O a veces le he dicho, Señor, yo no tengo deseo de ir a la iglesia. O se me hace difícil perdonar a alguien. Le digo, Señor, mira, tú sabes que no me es fácil. Y vengo delante del Señor tal cual. No tengo que venir con tanto rodeo porque sé que Él me escucha y me entiende y comprende mi humanidad. Es simple la oración, cómo respirar. Mientras el compañero hablaba del Salmo 42, justamente estaba retomando este salmo mientras él hablaba. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas circunstancias, porque te abate, alma mía, espera en Dios, volverás a alabarlo. Es lo que el Señor nos invita. Esperar en Él y en todas sus circunstancias. ¿Cómo y dónde orar? Realmente hay muchas, como decía mi compañero, mi colega Ángel, hay muchísimas formas de orar. Decía él que orar personalmente, pero ahora mismo incluso yo puedo orar de manera personal. Sin embargo, también he tenido que llegar a una oración comunitaria. Podríamos decir comunitaria en el sentido de que yo oro con mis hijos, yo oro con mi esposa. Todos los días a las 3 de la tarde nos juntamos. Podemos estar haciendo asignaciones de trabajo, lo que sea. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo para dedicar ese espacio para orar en familia. Lo mismo antes de acostarnos a las 10 de la noche, abrimos la palabra y la escrutamos, es decir, compartimos lo que la palabra en ese momento nos está diciendo a nosotros como familia y a cada uno a nivel personal. Entonces, es importantísimo. La oración es como decían todos, yo corroboro con todos, es un diálogo con el amigo, un diálogo con ese amigo que tú sabes que no te falla, tú sabes. Ahora, hay que tener esa confianza de esperar en el Señor, porque muchas veces en esas circunstancias difíciles, muchas veces no creo que podemos ver a Dios. Sin embargo, Él nos invita a verlo en esas dificultades. Y esta tarde veía un video de un muchacho, me mandaron ahí un WhatsApp, y decía que en cada una de las circunstancias tenemos que ver a Dios. Cuando pasamos hambre, tenemos que ver a Dios. Es difícil estar con Dios y orarle a Dios cuando estamos en aprieto, en dificultades. Sin embargo, el Señor nos invita, no solamente en esta cuarentena, siempre nos ha invitado a que hagamos con Él. ¿Pero por qué? Tenemos que hacerlo de diferentes formas y más aún ahora, como decía el compañero Juan, que los hijos están en la casa. Yo particularmente me voy temprano a las 7:30 a trabajar y llego a las 5. Yo pregunto, normalmente cuando el ser humano se ve en ciertas dificultades, y eso sí, hasta la misma Biblia lo recoge, normalmente se hacen sacrificios, penitencias o promesas, ofrendas a Dios de diferentes tipos. Entonces, la pregunta es, ¿son válidos los sacrificios, no importa de qué tipo sea? Y si hay algún sacrificio que ustedes recomienden que en estos tiempos uno debe hacerle a Dios por esta situación en la que estamos viviendo. Bien. Nosotros, partiendo del hecho de la pregunta, si son válidos los sacrificios o algún tipo de penitencia, si nosotros entendemos que los sacrificios son acciones mediante nosotros nos reconciliamos con Dios, yo diría que sí. Parte de como lo que es la reconciliación que nosotros tenemos con Dios. Ahora, yo siempre cuando he meditado en esto, yo siempre me pongo a pensar y trato siempre de convencerme de que el mayor sacrificio fue el que hizo Jesús en la cruz. O sea, yo no podré hacer un sacrificio mayor, pero ¿qué sacrificio yo pudiera hacer hoy día? Bueno, en estos momentos, un momento de mucha crisis, de mucha necesidad, la Biblia habla de que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dice, el hermano Ángel habló de cómo Jesús hablaba ya a sus discípulos y le hablaba ya no como esclavos, sino como amigos. O sea, nosotros cuando a nuestros amigos, a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo, damos de aquellas cosas que nosotros tenemos, yo creo que son las maneras en las cuales nosotros podemos hacer sacrificios, desprendernos de muchas cosas que en verdad
funcionarían o son más necesarias en la vida de otras personas. El ayudar a aquellas personas en momentos de crisis como esto, yo creo que serían los sacrificios que nosotros estaríamos poniendo en práctica. Y yo pienso que, por ejemplo, cuando nosotros colaboramos hasta con un consejo, colaboramos hasta con una ración de comida, colaboramos con algún asunto económico, estamos dando de nosotros, estamos dando. Cuando nosotros dedicamos tiempo a invertir en una amistad, en una relación, nosotros estamos sacrificándonos, siempre teniendo en cuenta de que todo ese sacrificio es para honrar a Dios, no es para un provecho personal. Realmente corroboro un poco contigo, Juan. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio, como dice la palabra, es un corazón contrito y humillado. Pero en medio de esta pandemia hay un sacrificio que es mucho más importante que incluso el mismo corazón contrito y humillado, porque yo me puedo humillar desde mi casa, que te duela. Es decir, es tu poder de lo que tú tienes, que es para un compromiso, tú poder desprenderte de eso para darle a esa persona que verdaderamente necesitan. Yo lo he experimentado en esta pandemia. Por ejemplo, acá nosotros en la casa tenemos puestas que no la estamos usando. Por ejemplo, en el caso del combustible de mi vehículo, del carro mío y el vehículo de mi esposa, no lo estamos usando porque no estamos saliendo. Entonces, ¿por qué guardarlo y no dárselo a una persona que lo necesita? Hay gente que dicen que Dios no existe, pero para mí no existe. No. El verdadero sacrificio es desprenderte de lo que verdaderamente necesita para dárselo a los demás. En esta pandemia es lo que yo he podido experimentar. En el suelo, etcétera. Yo no creo que eso sea necesario. Yo creo que lo más importante es yo reconocer que, y como yo decía ahorita, hacer de todo lo que hacemos en la vida una oración y ver los momentos difíciles, verlos como momentos de gracia, de alegría. Decía Oscar Wilde que lo que a nosotros muchas veces nos parecen pruebas amargas son a menudo bendiciones que están disfrazadas. Pero claro, que para yo quitarle el disfraz a esa prueba amarga, yo tengo que adentrarme y tengo que trabajar en mi interior y ver la parte no muy bonita como una oportunidad que se me brinda para acercarme más a Dios. Y yo creo que este momento de pandemia, que podría parecer una prueba amarga para la humanidad en sentido general y para la fe, pues ha significado lo mismo, también podemos verla como una bendición, porque el mundo no puede continuar igual. O sea, hablamos de volver a la normalidad, pero ¿qué es la normalidad? ¿Cuál será la normalidad a la que vamos a volver? ¿Nosotros vamos a seguir igual como estábamos antes en la carrera del consumo y del acaparamiento? ¿O vamos a ver que hay cosas que realmente no necesitamos? Eso es parte también de la vida cristiana. Preguntarnos ahora el para qué, no solo el por qué, sino el para qué es esto. El por qué es la pregunta filosófica. Ahora hay que ver también el para qué. Es la pregunta un poco más moral. Yo estoy de acuerdo con Ángel. No es tú de hacer un ayuno, no es de eso. El sacrificio, lo que nos pide el Señor en esta cuarentena, no es ese tipo de sacrificio. Es nosotros en medio de esta sociedad de consumo y materialista que nosotros hemos estado viviendo, que tener. El verdadero sacrificio es el dar ahora mismo. Y como decía Ángel, darse a uno mismo. ¿Para qué? Para que el otro pueda entonces crecer. Ese es el verdadero sacrificio que el Señor nos está pidiendo. Le recordamos a las personas que se están integrando tanto ahora por la plataforma Zoom o por Facebook Live
que estamos compartiendo el tema prácticas espirituales ante el COVID-19 y que estamos compartiendo con 4 eminencias de la espiritualidad, personas que han dado testimonio de vida, como son el padre Ángel Díaz, sacerdote católico, el pastor evangélico Francis Vilomar, y los laicos José Glares, Tomás Rubio, católico, y Juan Carlos Tavares, de la Iglesia Bautista. A los que están presentes, les recordamos que las preguntas o la envían por el chat para hacerla al final o esperan al final para realizarla. Realmente esto es una delicia, esto es un banquete espiritual, lo que realmente nos hemos encontrado aquí, porque son como 4 riachuelos que se juntan al final y al final hacen un gran charco. Todo el que es de campo sabe lo que es un gran charco. Entonces, con todos esos tips que ustedes nos han venido dando, todas esas indicaciones maravillosas, simples, pero muy profundas, sencillas, pero muy sustanciosas. Entonces yo le pregunto, ya sean libros civiles o mundanos, como dice la gente, o paganos, o libros de la Biblia, ¿qué lectura recomiendan ustedes para estos días, para que nos ayuden? A veces estamos un poco alborotados, que nos puedan tranquilizar, a veces estamos desanimados, que nos puedan animar. ¿Cuáles libros ustedes recomiendan para estos días? A los que se deciden cuál habla primero, un saludito a Mariano Nina Sierra, que acaba de hacer... Mi colega Mariano. Mariano Nina Sierra es técnico docente nacional del Ministerio de Educación, trabaja en la formación integral humana y religiosa. También saludamos a Anthony Almonte, profesor de Ciencias Sociales en Santiago, que también es un gran colaborador y miembro del grupo Generación Nova. Y así iremos dando saluditos, porque tenemos personas de San Cristóbal, de Bonao, de La Vega, de Santiago, de Higüey, y como estamos en Facebook Live, podemos decir que estamos ahora mismo internacional. Continúen ustedes. Los libros siempre debemos tenerlos como amigos. El que tiene un libro a su lado siempre tiene un gran amigo. Y yo le digo a mis muchachos aquí en el seminario, en las clases, no se conformen con lo que da un profesor, porque un profesor, por más que quiera, nunca tiene tiempo ni siquiera de completar un programa en una materia. Siempre algo hace falta para uno concluir. Al menos a mí me pasa eso siempre, yo nunca termino. Y no es que no sepa sintetizar, es que son pocas horas que le dan a uno de clases. Entonces, hay tanto que hablar en una materia. Eso en cuanto a eso. Pues, tener algo diferente. Y además que eso sirve también para uno esparcir un poco la mente y olvidarse del tedio, en el caso mío de la filosofía o de la teología. Bueno, pues yo agarro otra cosa, una revista o lo que sea, y leo algo diferente para escaparme un poco del mundo académico. Pero cuando se trata de la Biblia propiamente, ya de la palabra de Dios, siempre los libros sapienciales. Es decir, el libro de la sabiduría, los proverbios, el Eclesiastés, el Eclesiástico. ¿Y por qué me gusta recomendar esos libros? Porque, como en su nombre lo dice, es la sabiduría de la gente anciana, de la gente que conoce la vida y que escribe para el joven inexperto. Entonces, yo siempre me considero un inexperto. De hecho, la primera lectura de mi primera misa fue donde Salomón le pide al Señor la sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Porque al igual que Salomón, muchacho de pocos años, ¿cómo va a tirar adelante con una tarea como esta de ser sacerdote en este tiempo? Y bueno, pues el Señor parece que escuchó un poquito porque me ha ido ayudando. Entonces yo recomiendo esos libros por eso, porque son los sabios que te van orientando. Y para la familia en este tiempo es maravilloso sentarse con los hijos y leer esos libros, porque en esos libros hay incluso etiqueta y protocolo. O sea, nosotros hoy hablamos de etiqueta y protocolo, y ya antes de Cristo
esta gente estaba previendo la educación, el comportamiento, cómo tú te sientas a la mesa, cómo te debes comportar delante de tal o cual tipo de persona, etcétera. O sea, muchas cositas así uno encuentra en esos libros, y por eso a mí me encanta recomendar esos libros sapienciales, cualquiera que usted quiera. Le va a ayudar muchísimo. Que el hermano Ángel me cogió adelante, porque realmente a mí también me la robó la idea, me la robó. No tengo culpa de ser el primero. Sí. Sí, pero concuerdo con él, estoy de acuerdo. Para mí los libros sapienciales, como Eclesiastés, es un libro que verdaderamente me ha ayudado mucho en mi vida desde muy joven, el libro de Proverbios. Como en primera instancia, yo también recomendaría los evangelios, la vida de Jesús y principalmente el Evangelio según San Juan. Pero en primer lugar, yo creo que los libros sapienciales como Proverbios, que recopilan toda esa sabiduría, todos esos dichos, todos esos refranes que se repiten, no importa el tiempo que haya acontecido en el transcurso de la historia, el ser humano siempre ha tenido las mismas dificultades, las mismas vivencias de acuerdo a sus contextos. Entonces, en estos libros nosotros nos podemos ver reflejados, y en momentos como estos, en los cuales la sabiduría es un tesoro, yo creo que en estos libros, como Proverbios, el mismo libro de Eclesiástico, el libro de Eclesiastés también, son libros que nos orientan el cómo tomar decisiones, el pensar como una persona sabia, porque muchas veces nosotros estamos siendo bombardeados en las redes sociales, en lo que me dice el vecino, en lo que me dice tal persona. Sin embargo, cuando nosotros venimos y nos refugiamos en estos libros, en estas lecturas de sabiduría, nos vamos a dar cuenta de que ya son sabidurías experimentadas y que han funcionado a muchas personas, a muchos siervos de Dios, y que si nosotros queremos servir a Dios de una manera efectiva, de una manera sabia, estos libros son altamente recomendados. Mientras estaba escuchando y viendo de vez en cuando los chats, me he dado cuenta de algo muy interesante, y es lo que dice la palabra: una sola nación, un mismo espíritu, sin fronteras, sin distancia para amar. Sin embargo, eso es lo que hoy hemos estado haciendo. Tenemos diferentes quizá ideologías religiosas, sin embargo estamos unidos en un mismo espíritu. Y como decía Juan, el padre Ángel, por ser el primero, nos quitó muchas veces la idea, pero eso no es quitar la idea, realmente es para que justamente veamos que estamos en un mismo espíritu. El libro, por ejemplo, de la sabiduría, el libro de los Salmos, para mí, y sobre todo ese Salmo 42, es un salmo que me llena de fortaleza en medio de las dificultades. ¿Por qué te abate, alma mía? ¿Por qué te turba? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Ese es un salmo que realmente me llena de mucha alegría, pero también al mismo tiempo me llena de mucha fortaleza. Y no solamente el Salmo 42, en el libro de los Salmos hay inmensidades de riqueza, podríamos decir, porque para cada circunstancia el Señor te tiene algo ahí en ese libro de los Salmos, sobre todo también en el libro de la sabiduría. Pero me gusta mucho también lo que son los evangelios. Y el de San Juan, como tú decías, Carlos, y no por el hecho de ser el más teológico, quizás el menos entendido por las personas porque es el más teológico. Sin embargo, es el que más cerca, qué sé yo, no me llena de Dios, independientemente de que los sinópticos también te dan un recuento de la vida de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de San Juan es concreto para que tú vivas firmemente lo que realmente Él te va encaminando en este breve camino que tenemos. Porque a lo mejor Ángel tiene 48 años. Mentira, yo sé que no, Ángel. Tú y yo vale, algo, si no te perjudica. Entonces, realmente esos libros sapienciales, incluyendo los Salmos y los Evangelios, son los que realmente más nos ayudan. Ahora bien, nosotros
normalmente abrimos la Biblia y el Señor siempre tiene una palabra. Hay muchas personas que lo hacen así, abren la Biblia al azar y el Señor siempre tiene una palabra. Y muchas veces digo, pero Dios mío, ¿y cómo es que yo la abrí y justamente lo que necesito es lo que Él me da? Precisamente porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios, en cualquier libro que tú abras, siempre te va a dar una palabra de vida, siempre te va a dar una palabra de esperanza. Entonces, aparte de esos libros que acabo de mencionar y que mis compañeros también han dicho, cualquier libro de la Biblia te puedes ayudar. ¿Por qué? Porque en ella se encierra lo que es la vida realmente. Porque la palabra de Dios es vida, es una lámpara para nuestras vidas, es una luz para nuestras vidas. Y por eso creo que esos libros son sumamente importantes. O que los evangelios, los demás, no tienen ningún significado, porque también las cartas de San Pablo son muy buenas. Es decir, que en cualquier circunstancia, cualquier libro de la Biblia te puede ayudar. Realmente. Todos esos libros, dijeron los compañeros, son súper buenos y cada libro de la Biblia va a generar un impacto en ti diferente, porque es la palabra revelada de Dios. Ahora, en este tiempo que estamos enfrentando del COVID-19, hay libros que son específicos, que el creyente o el que cree en Dios, que te pueden servir de fortaleza. A mí particularmente me encanta Hechos, porque vemos a la iglesia naciente, una iglesia que va creciendo, está sufriendo por su fe. O sea, vemos la fe que no es como la fe que la gente cree, una fe que está alejada del mal. No, Jesús les dice a los discípulos, ustedes van a padecer por mí. Y es lo que nosotros debemos estar conscientes hoy. Al leer Hechos, vemos a una iglesia siendo perseguida, vemos a Pablo predicando el evangelio, pero Pablo siendo apedreado, Pablo siendo perseguido, ignorado por muchos por su fe. O sea, hoy en día nosotros muchas veces se nos aísla por nuestra fe. Nosotros debemos aprender, aún estemos pasando esta pandemia, esta dificultad, cualquier dolor, a permanecer en nuestra fe, que nuestra fe permanezca intacta. Y otro libro, una de las cartas de Pablo, la carta a los Filipenses, es la carta del gozo. Todos conocemos Filipenses 4:13, muchos negocios lo vemos, pero Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Paradójicamente es la carta del gozo y motiva a los filipenses a gozarse. Sin embargo, Pablo está desde la cárcel y les dice, gócense. Y cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está diciendo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por lo tanto, si usted va a Filipenses, usted va a ver que el gozo no es diferente a la alegría. Usted puede estar alegre, pero la alegría es efímera, el gozo es permanente. Yo me puedo gozar, aunque no tenga nada en la nevera, porque sé que mi fe, mi gozo no depende de lo que haya, depende de la fidelidad de Dios para conmigo. Y otro es el libro de Pedro, la carta de primera de Pedro, en el contexto histórico es que Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos por hacer esto. Los cristianos están siendo perseguidos, tienen que salir de su contexto. Y Pedro les escribe para que ellos guarden la fe donde quiera que ellos se encontraran. Esas son cartas que uno la lee y fortalece su fe en medio de esta pandemia. Y hay unos libros que yo leí en este tiempo porque entiendo que el tiempo hay que aprovecharlo. Y le dije, profesor, quiero compartirlo. Ya se lo voy a decir brevemente. Si a usted le interesa, puede escribirme a mi Facebook, pedir mi número y yo voy a compartírselo porque están todos en PDF y con mucho amor. Así que brevemente les voy a compartir la pantalla. Estos libros que he leído en estos días que estoy aquí en mi casa, hablan de este contexto. Este es un libro nuevo. Se llama ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Mucha gente se está preguntando, este libro deben leerlo y le va a dar respuestas a algunas de sus preguntas o va a despertar la curiosidad. Este es otro libro también nuevo, Cristo, Coronavirus y Cristo, de John Piper. Está en PDF, está también en audiolibro, es muy bueno. Está este libro que fui a La Sirena y lo compré, es un buen libro de Max Lucado, se llama Saldrás de esta, cómo tener esperanza y ayuda en tiempos difíciles.
está este mismo, además Lucado, aligere su equipaje, nos da promesa del Salmo 23 para nosotros aligerar esas cargas que nos agobian del día a día. Está también para directamente el tema de la disciplina, nos da 12 disciplinas desde la oración, la adoración, el ayuno, la comunión, el gozo, nos enseña de qué nos libera cada una de estas disciplinas y nos enseña a cómo practicarla. También está en formato PDF y es súper mega bueno, de Richard Foster. Es un clásico. Y está que muchos están viendo la pandemia como algo sin sentido. Este libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Nos da respuesta a través de experiencias y nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Así que estoy dispuesto a compartirlo. Cualquiera puede escribirme a través de mi Facebook y lo haré con mucho amor. Francis, Sí. tú me vas a permitir que yo te haga una observación. Sí. No es que te van a escribir por Facebook, es que tú me lo vas a mandar a mí por WhatsApp en PDF, porque ya yo tengo grupo de WhatsApp con todas esas personas que están aquí viéndote. Entonces yo se lo voy a enviar a ellos y ellos ahí verán el que ellos quieren. Tienes que enviármelo por WhatsApp, si no, no te invito a la próxima conferencia. Exactamente. Si no, es para afuera que va. Sí. Señores, también vamos a agradecer la presencia de Leonardo Baleirón, que es director del Instituto de Investigaciones de la Calidad Educativa de la República Dominicana. Agradecemos la presencia de Giliana Brito, de Gaspar Hernández, y de Luis Cabrera también desde Santiago, así como Xiomara Vega de allá de San Cristóbal. Entonces, querido compañero, realmente esto sigue siendo una delicia, que realmente el tiempo se va agotando y uno ni cuenta se va dando. Incluso aquí tengo yo ya reclamo de que no estoy, dice aquí, agradezca la presencia de su discípulo Osvaldo Familia, es un estudiante que también muy aventajado. Entonces, queridos compañeros expositores, vamos ya a ir más o menos cerrando para dar paso a algunas preguntas que he ido tomando del chat que han hecho los... Quisiera agregar algo en cuanto a lo que son las lecturas. Esto es algo muy, muy personal y de mi propia experiencia. Yo en momentos de dificultad he leído y siempre leo de manera recurrente el Salmo 40. El Salmo 40 que dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo y un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. O sea, el Salmo 40 sería otra de las lecturas que yo recomendaría